Bueno, a partir de ahora, digamos, la idea para continuar con la dinámica de la charla, la idea es que la gente participe, le podamos hacer preguntas a Mercedes. Muchas gracias por tu exposición y gracias por estar acá. Y bueno, a modo de romper un poco el hielo y a tratar de hacer la primera pregunta. Bueno, un poco, digamos, en términos económicos, cuando llegamos a un nivel de reserva de 52.000 millones de dólares, mucha gente, en la academia incluso, hablaba de que hemos derrotado el estrangulamiento externo, por una vez, digamos, en nuestra historia. Sin embargo, digamos, el stock de dólares fue cediendo y llegamos nuevamente a un problema de estrangulamiento externo. La cuestión, en definitiva, es que nuestras importaciones crecieron nuevamente más rápido que nuestro desarrollo. ¿En dónde ves vos que fallamos, digamos, desde la política económica para transformar, digamos, la industria de forma más rápida y ser menos demandante de divisas y así no volver a sufrir el estrangulamiento externo que la verdad que es casi crónico en la historia argentina? Sí, yo creo que mirado en perspectiva uno podría decir que nos dormimos en los laureles, en el sentido de que todos saben que el mundo atravesó un periodo muy largo de buenos términos del intercambio, de buenos precios internacionales. Cuando uno estaba, primero como observadora, pero también después en la función pública, decía, ojo, tenemos que aprovechar esta etapa de auge de los precios internacionales para transformar nuestra estructura industrial, para disminuir la dependencia de las importaciones, para llegar al autoabastecimiento petrolero, porque cuando se dé la inflexión en los precios internacionales va a reaparecer el problema de la restricción externa. Yo acá quiero hacer una digresión. La restricción externa tradicional de los países subdesarrollados tiene que ver con este intercambio desigual, que exportamos barato e importamos caro, que se refleja en este problema de saldo comercial. Pero en esta etapa de la globalización financiera hubo otra fuente de restricción externa, que fue el endeudamiento. El endeudamiento externo siempre fue una forma de subordinación de nuestros países. ¿Por qué? Porque dependíamos cada vez más de los recursos del resto del mundo, cada vez más debíamos pagar y salir a tomar nueva deuda para poder pagar. Los intereses de la deuda tenían cada vez más peso dentro de nuestros gastos del sector público, y ahí se armó entonces esa pelota muy fuerte, claramente, que estalló en el año 2001, pero eso es otro componente fundamental de la restricción externa. Durante el gobierno kirchnerista se encaró muy claramente esa. Dijo, nosotros nos vamos a desendeudar. Nosotros no queremos más de depender de los humores y la lógica de los mercados financieros internacionales. Y a mi juicio, desatendimos el proceso de transformación productiva, porque como la industria era el sector que más crecía, hasta el año 2011 fue el sector que más crecía, decíamos, bueno, pero no estamos advirtiendo que hacia el interior de la industria había cada vez más desequilibrio externo. Entonces, ahí aparece el Estado. Y yo como vieja desarrollista diría, aparece el Estado orientando el proceso, pero también planteando los ritmos de la transformación. Que no da lo mismo hacerlo en 1, en 2, en 3, o que hay que plantearse ritmos acelerados de transformación para que cuando cambiaran las condiciones internacionales nos encontraran ya armados. Cambiaron las condiciones internacionales y nos encontraron en muchas mejores condiciones que en otras etapas, porque esta crisis internacional, si nos hubiera agarrado endeudados, nos tiraba en otra crisis. Nos agarró más armados porque no debemos al resto del mundo, pero sí tenemos problemas de la estructura productiva. Entonces, por eso empecé diciendo, el gobierno que viniera tenía que plantearse tomar ahorro para resolver esos problemas productivos, pero no tomar ahorro para volver al endeudamiento sin contrapartida, o sea, endeudamiento que no genera capacidad de repago a la economía. Entonces, desde mi punto de vista, hacia adelante, y cuando uno proyecta una agenda, propuestas, hay que pensar en eso, no solamente en cuáles son las transformaciones que hay que hacer, cuál va a ser el rol del Estado y quiénes son los actores, cuál es la burguesía nacional o no que existe, si existe esa burguesía nacional
que hay que buscarla, que hay que asociarse, que hay que darle estímulos, que hay que orientarla para avanzar en la transformación que no solamente es sectorial, sino es fundamentalmente científico-tecnológica también, ¿no? ¿Qué tal? Yo la considero una referente y comparto todas sus palabras. Me gustaría hacerle una pregunta. Siempre tuve duda en esto y me parece que usted es la persona idónea porque siempre estuvo ligada a la empresa petroquímica y a la no privatización de YPF. ¿Por qué el gobierno, se dice que no generó una acción para generar energía? Porque siempre nosotros usamos el medio de energía, para generar energía, el full oil, que es el más caro del mundo, y que capaz que se podía haber hecho algún tipo de acción para dejar el full oil de lado y tratar de entrar en una energía como la nuclear o algo por el estilo, para nosotros tener autonomía de energía, como para después fortalecer todos los ámbitos empresariales o las pequeñas pymes. Si usted me podría aclarar esa duda, a mí como trabajador metalúrgico sería... Sí, es una buena pregunta porque en realidad con la privatización de YPF y con el proceso de su industrialización que se vivió en la década de los 90, lo que ocurrió es que Argentina, que no es un país, no es un país petrolero, es un país con petróleo, orientó todas las inversiones hacia la exportación petrolera y no hacia el aprovechamiento internamente, porque no había demanda, porque la industria no demandaba, no había, la industria petroquímica se redujo, se achicó, y hubo una concentración enorme en lo que fue la energía térmica, justamente esa, la basada en energía fósil. Y se dejó de lado durante mucho tiempo lo que fue la famosa diversificación, que lo que vos estás diciendo en términos técnicos es la diversificación de la matriz energética. Yo creo que, tomando también lo que me planteaba Marcelo, quizás nosotros, y mirando críticamente, también tendríamos que habernos dado cuenta antes que YPF, manos privadas, no nos iba a conducir hacia una salida virtuosa y quizás la recuperamos tarde, pero la recuperamos. Y hubo un esfuerzo muy grande de las políticas públicas para avanzar en esto que vos estás planteando, que es la diversificación y la no dependencia del petróleo y del gas, y avanzar en las empresas, en las represas hidroeléctricas, en lo que fue Atucha 1, Atucha 2, Atucha 3. Quiero decir, en ese camino que vos estás planteando es el que se estaba recorriendo, que requería y requiere muchísima inversión. Por eso yo decía hace un momento, una cosa es salir a tomar ahorro externo para viabilizar la fuga y otra cosa es para hacer una represa hidroeléctrica o para hacer una central nuclear. Y lo que hay que valorar mucho de lo que se logró en términos de energía nuclear, por ejemplo, es que no solamente significa mayor capacidad de suministro energético, sino todo un desarrollo científico-tecnológico en torno a la energía nuclear enorme. Creo que tenemos que tener en claro que los grandes avances que se dieron en materia de desarrollo científico-tecnológico vinieron de las manos de las políticas públicas de infraestructura, en comunicaciones con los satélites, en todo el equipamiento de energía atómica con Atucha, los reactores nucleares, INVAP. Quiero decir, hubo un fantástico desarrollo e incorporación de científicos que se habían ido de la Argentina para estos proyectos estratégicos. Creo que esos son buenos ejemplos, quizás no movieron suficientemente el amperímetro de lo que había que encarar hacia adelante y profundizar, pero siempre con una orientación fundamental del Estado, como ocurre acá
como ocurre en la experiencia de Estados Unidos, de Francia, de todos los países que avanzaron en el proceso de desarrollo, donde el Estado tiene un rol fundamental. Pero está bien lo que vos planteás. Hay una concentración enorme todavía en la Argentina de nuestra matriz energética en la energía térmica, y el desafío es diversificarla hacia otro tipo de energías alternativas, ¿no? Buenas tardes, mejor dicho. Volviendo a un tema que tocó en cuanto al sector industrial un poco dejado de lado por su crecimiento, que yo creo en parte que venía por una capacidad productiva que no estaba completa, ¿cree también que hay una falta de un empresariado industrial activo, schumpeteriano, como le dicen, para llevar a cabo esa transformación productiva que le faltaba a la Argentina? Sí, la verdad que sí. Yo creo que esta conducta rentística que se vivió durante tanto tiempo en la Argentina, tantas décadas, por eso yo reivindico mucho el esfuerzo que se hizo por anular el negocio financiero en la Argentina. Esta cultura rentística también impregna al conjunto de los empresarios. Y un dato, la fuga de divisas en la década pasada, en la década kirchnerista, en términos del producto, fue igual a la que tuvimos en la década de la convertibilidad. La diferencia es que en la década de la convertibilidad nos endeudamos para viabilizar esa fuga. En la década kirchnerista, como tuvimos excedente comercial, ¿sí?, parte de ese excedente comercial se fugó. Ahora ya no tenemos más excedente comercial. Por eso la deuda que se está tomando está nuevamente viabilizando la fuga. Entonces, yo creo que hacia adelante, y mirando la experiencia un poco internacional y la experiencia reciente en casos muy exitosos, por ejemplo, lo que ha sido toda la producción de satélites, lo que ha sido la producción muy tecnológicamente, la frontera tecnológica, que ha aparecido un conjunto de proveedores, de entramado, de pequeñas y medianas empresas. Si el Estado genera condiciones de rentabilidad, garantiza procesos sostenibles a mediano plazo e identifica a los actores, yo creo que aparecen. Quizás una de mis experiencias más valiosas como presidente del Banco Nación fue esa, conocer a maravillosos empresarios que no abrevaban en ningún sello de goma de una entidad gremial empresaria, pero que producían, que apostaban y que reinvertían. Existen. Yo creo que parte de las políticas públicas tiene que ser, primero, plantear cuáles son las prioridades en materia de desarrollo industrial y después identificar a los actores, identificar a los empresarios, ver qué se necesita, si es necesario asociarse. Hay toda una doctrina ahora del desarrollo que está cada vez más, que está más planteando en Inglaterra, por ejemplo, la necesidad de que el Estado asuma un rol de socio del sector privado en determinadas áreas estratégicas. Entonces, yo creo que sí, que tenemos un empresariado que está muy impregnado de esta conducta rentística, oligopólica en muchos sectores sensibles, y que bueno, que en momentos de crisis sobre todo los sectores más concentrados, se vuelcan más a este proceso de valorización financiera y desatienden absolutamente la cuestión productiva, ¿no? Hola, buenas noches. En relación un poco a la pregunta anterior, me preguntaba si el tema de la fuga de capitales, la existencia, y hoy digamos está en estos días el tema de los paraísos fiscales como espacios geográficos en donde la fuga se concentra y se dan los fenómenos de elusión y de evasión que provocan tanto daño a los estados nacionales. ¿Cómo impactaría estructuralmente este proyecto que anda dando vuelta en la ciudad de Buenos Aires en relación a la IGJ porteña, que podría, digamos, ponerse en funcionamiento o ponerse en marcha, digamos, a partir de la cautelar que ha sido dejada de lado por
la presentación que había hecho Gilles Carbó y que la ciudad de Buenos Aires se transforme en una sociedad offshore para el registro de este tipo de sociedades. ¿Cómo impactaría estructuralmente en la economía argentina? Sí, yo creo que no está definido, la justicia no definió y probablemente no prospere esa decisión de generar un registro paralelo. Generó muchas sospechas porque en realidad fue en el momento en que se descubrieron que nuestro presidente de la Nación y muchos de los funcionarios tenían participaciones en parte de estas empresas offshore. Entonces, lanzar eso en ese momento generó suspicacias y no hay que ser muy sutil para generarlas. Pero me parece que eso pasa a ser un poco abstracto con el proyecto de blanqueo que está impulsando el Gobierno Nacional. No se conoce todavía bien la letra chica del blanqueo, pero a priori es una exteriorización que habilitaría el blanqueo, valga la redundancia, de gran parte de esos activos que se evadieron y que se... Yo recién, antes de venir para acá, lo escuchaba a nuestro presidente cuando lo anunció, y pensé lo mismo que les decía con el tema de desvalorización del Estado. Cuando plantea la propuesta esta de blanqueo, dijo, hay muchos argentinos empresarios que se llevaron la plata afuera porque no le confiaban al Estado. Toda una definición. Los que se llevaron la plata afuera fueron para delinquir. No es que fue para trampear al Estado, fue para no pagar impuestos. No pagar impuestos que financian salud, educación. Entonces, ya esa formulación va en el mismo sentido de lo que planteaba acerca de la desvalorización del Estado. Por eso creo que hay que mirar con mucho cuidado también la propuesta de reforma ahora de aumento de jubilaciones y de reforma de la seguridad social. Porque nadie puede estar en desacuerdo que se aumenten las jubilaciones, que se paguen los juicios. Pero lo que sí hay que tener muy en claro es garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social. Y si hay algo que el neoliberalismo no garantiza es la sustentabilidad, ni del mercado de trabajo y menos aún de la seguridad social. Entonces, como uno tiene esta experiencia que yo les hacía referencia de otras etapas de nuestra historia, donde las privatizaciones se legitimaron después de haber destruido a las empresas públicas, donde las AFJP vinieron como consecuencia de haber desfinanciado a la seguridad social y haberla llevado a una situación de crisis, yo creo que tenemos que estar muy atentos a que este proyecto que se está planteando sea sustentable en el tiempo y no termine finalmente en una situación de crisis que conduzca a, bueno, entonces hay que privatizarlo. Me fui por las ramas, pero bueno, no me preocupa tanto porque creo que la Fiscalía eso lo está siguiendo y era casi anecdótico. Era decir, miren, en medio de este despelote quieren sacar a lo que es el registro del IGJ y poner un registro especial en la ciudad de Buenos Aires, pero no creo que prospere. Hola. Bueno, buenas tardes, Mercedes. Me quedó dando vueltas por ahí cuando nombraste que la política económica del 55 de alguna manera recuerda lo que está pasando en este momento. Cuando notas las similitudes. Poco tiempo antes, Perón había advertido un problema de competitividad de las manufacturas que Argentina exportaba. Empezó a preocupar la cuestión de la productividad. Como todos sabemos, digamos, las elecciones cambiaron la política económica, la llevaron para otro lado. En el caso de haber seguido, quería preguntarle si Argentina no tendría que haberse abocado también a ese problema, al problema de la productividad y cómo volver competitiva su industria manufacturera,
en un contexto de crisis muy importante y cómo lo hubiera afrontado sin bajar clásicamente, como lo hace el neoliberalismo, precarizando el trabajo y bajando los ingresos reales. Sí, que esa no es la productividad que sirve, esa no es la productividad sustentable, esa es la productividad que tuvimos efectivamente en los 90, donde mejoró a costa de desempleo. Y está bien eso que vos decís, porque efectivamente Perón, después de la gran sequía y el problema de la cosecha y la caída del año 52, empiezan a aparecer problemas estructurales que tienen que ver con la matriz productiva, la sustitución que había llegado de importaciones que había llegado a su límite, el problema petrolero, la necesidad de la industria pesada, una cantidad de cosas que Perón ya las había advertido y en su discurso, lo que fue el contrato con la California, con una empresa extranjera que viniera a invertir en la explotación petrolera, había advertido que existían estas condiciones estructurales y que había que resolverlas. Y bueno, vino la Revolución Libertadora y desandó durante unos años hasta el año 58 con lo que fue la transformación productiva y la industrialización del desarrollismo. Ahora, efectivamente, uno no se puede hacer distraído, que durante los últimos 3 años, entre el 2012 y el 2015, la industria no creció en la Argentina, que la inversión no estaba creciendo en la Argentina, y si no caía era por la inversión pública, que era la que traccionaba el crecimiento, que la productividad creció mucho, en gran parte por esa capacidad instalada que alguien planteaba, creció mucho, pero también se estancó. Entonces, estas eran las cuestiones estructurales que tienen que ver realmente con la transformación que había que atender. Ahora, yo no encuentro otra manera de abordar esa problemática sin una injerencia mayor del Estado. Pero por eso es importante esto que, ojo con tratar de derrumbar el valor que tiene el rol del Estado. Porque se necesita más intervención, mucho mejor intervención, seguramente que la administración de las importaciones se podría haber hecho muchísimo mejor, que la política industrial fue insuficiente, que hay tantas cosas que uno mirado en perspectiva podría haber hecho mejor. Pero lo importante es mirar hacia atrás y decir, a ver, durante 10 años, con crisis financiera, hubo un proceso de crecimiento. ¿Era sustentable ese proceso de crecimiento? Era sustentable. Ahora tratan de decir que era una fiesta, que alguien tenía que pagar la factura. La fiesta es el endeudamiento. En 5 meses, la deuda producto creció casi 5 puntos del producto. Y todavía es baja, porque la verdad que es el país más desendeudado del planeta. Pero a este ritmo, va a pasar a ser un problema, el problema de la solvencia por el lado de la deuda. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, que nosotros también habíamos identificado que había problemas estructurales y que había que avanzar en una etapa superadora de transformación productiva, de desarrollo científico-tecnológico, de infraestructura, de articulación con la inversión externa, del rol del Estado participando más activamente, que hay que identificar sectores, que no da igual, para un país no da igual que crezca todo igual, ¿sí? Hay que identificar cuáles son los sectores que generan estas ganancias de productividad. Y creo que hay algo que quedó muy demostrado también con estas medidas de política económica, que es falso que el problema de la industria y de las exportaciones industriales era el tipo de cambio atrasado, ¿sí? No hay el tipo de cambio, la competitividad de una nación no se logra por las devaluaciones. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. También es cierto que el retraso cambiario va en contra de cualquier política y posibilidad de industrialización, pero pensar que se puede ganar competitividad con la devaluación, y como ya están reclamando muchos empresarios, no va a resolver nada. Eso es una ganancia, una transferencia puntual que rápidamente se la puede comer el aumento de costos
y que el problema de la competitividad es mucho más sistémico, como vos lo planteás. De hecho, se devaluó casi un 60% y las exportaciones de la industria cayeron un 21% en lo que va del año. Entonces, creo que hay muchas enseñanzas de lo que se dijo que iba a ocurrir y no que ocurrió. El ministro de Economía decía en noviembre del año pasado que no iba a pasar nada cuando se devaluara porque los precios estaban todos ajustados al dólar ilegal, ¿se acuerdan? Vamos a devaluar, el dólar que acá, el que rige, es el dólar de 13, no el del 9, que se reían del... Y uno decía, pensaba, yo que miraba, que manejaba los números, se veía que el 99% de las operaciones de comercio exterior y las operaciones con el resto del mundo se hacían con ese dólar, sabía que iba a pasar, y pasó. Se decía, nosotros levantamos el cepo y nos van a llover dólares, y no, levantamos el cepo y los dólares se siguieron yendo. En el primer trimestre se fueron el triple de los dólares en fuga que se fueron en el primer trimestre del año pasado. Vamos a devaluar y se resuelve el problema de las economías regionales. Y no, las economías regionales están sufriendo fuertemente. Están sufriendo el problema de la crisis internacional, pero también el aumento de los costos que generó la devaluación. Y un problema más sistémico que también tienen las economías regionales, que no es simplemente una cuestión de tipo de cambio. Entonces, se necesita efectivamente consolidar una estrategia de desarrollo. Ahora, que el desarrollo es incompatible con el neoliberalismo es algo que tenemos que tener en cuenta, no nos podemos equivocar en eso. Buenas noches. Le hago una pregunta. Este gobierno, de su punto de vista, está volviendo a escribir de vuelta el fantasma de la privatización, de los corralitos, la organización de ciudad social privatizada. ¿Y qué pasaría si el señor Macri no encuentra ningún colega suyo en la cartera de Hacienda y la llama a usted directamente? ¿Cómo encararía la economía del país? Estaba borracho, muy borracho tendría que estar. No, primero, yo quisiera eliminar estas proyecciones catastróficas. No hay ninguna condición objetiva para que en la Argentina se produzca un corralito, ni un corralón, ni un problema del sistema bancario. Tenemos un sistema bancario sólido, capitalizado, ¿sí? No hay ningún problema ni con los depósitos. Quiero decir, por eso me preocupa que les dé igual en el discurso, que digan que esto es parecido al 89, que esto es parecido al 2001. No, esta es una economía, insisto, con problemas, pero que crecía, que tiene un mercado interno muy integrado y muy desarrollado y que tiene capacidad de aguante. Ahora, lo que se advierte es que estas decisiones de política en un contexto internacional muy complejo y una situación del Brasil terrorífica, realmente van a ir comiendo esos grados de libertad que tenía esta economía para resistir la crisis internacional. Entonces, yo veo una situación donde se van a profundizar los problemas, pero también se va a profundizar la conflictividad social. Insisto, porque la clase trabajadora está empoderada y hay que ver si probablemente se pase no del 6,5% de desocupación al 15%, probablemente se pase al 8% a fin de año. Pero no se advierten que existan condiciones, por lo menos no los han anunciado hasta ahora, que nos permitan ver de dónde va a crecer la economía argentina. ¿Desde dónde va a crecer la economía argentina? Entonces, lo que yo estoy avisorando es una situación de recesión, con aumento del desempleo y con creciente conflictividad social. Y desearía, y realmente lo deseo, porque nadie quiere, porque se sabe quién sufre las crisis, lo sufren los eslabones siempre más débiles de la sociedad, que bueno, que como que reaccione. Después habrá que ganar las elecciones y cambiar y plantear otro proyecto alternativo. Pero en estos 4 años creo que el rol de la dirigencia gremial, empresaria, es tratar de minimizar el daño. Y obviamente evitar la crisis. No jugar, no especular con la crisis. Eso
No es saludable. Y si no me va a llamar nunca. Pero siempre del mismo signo. Siempre del mismo signo. Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar, como usted recién explicó, que este modelo de gobierno tiende a disminuir la capacidad del Estado o las acciones del Estado. ¿Qué tiene usted o cómo ve el rol del gremio dentro de esta imposición o de esta nueva ideología del neoliberalismo y eso? Yo creo que el rol del gremio es el rol de la conciencia de clase. Sinceramente creo que es el rol de la conciencia de clase de los trabajadores. Que es cierto que, por ejemplo, UPCN en la provincia de Santa Fe, como bien me planteaba Jorge, no están teniendo problemas de desocupación como los que se están viviendo a nivel del Estado en la ciudad de Buenos Aires o a nivel de los ámbitos nacionales, del sector público nacional. Ahora, me parece que no puede haber indiferencia acerca de, bueno, no me toca a mí, entonces me hago el distraído. Me parece que tenemos que tener, insisto, conciencia de que si hay proyectos políticos, económicos y sociales que están a favor o en contra de los trabajadores, no a favor y en contra de algunos gremios sindicales o de sindicatos en particular. Esto me parece que es fundamental. Este es un proyecto político que a mi juicio ajusta por el lado de los trabajadores, porque ajusta la ideología, ajusta la concepción neoliberal que se tienen de los problemas de la Argentina. Insisto, y uno no quiere juzgar ni la mala, la buena voluntad, si son suicidas políticos, si no son suicidas políticos. Creo que tenemos que tener en claro cuáles son las consecuencias de decisiones que no son nuevas, insisto, porque estas decisiones se han tomado en nuestro país muchas veces. Acá el compañero decía y recordaba con Cavallo. Uno lee discursos de Cavallo o de Martínez de Oz, no los escucha, sino los lee, y pueden ser discursos perfectamente de funcionarios del gobierno nacional. Porque además, esta idea de la ciocracia, de que son los grandes gerentes de las grandes corporaciones las que están gobernando, es cierto. Y tienen la visión de los problemas de su metro cuadrado de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Cuando yo escucho al secretario de Energía, que haciendo casi en una burla a los impactos que está teniendo el tarifazo, dice, yo me tengo que guiar por lo que dice mi planilla de Excel, donde el pueblo argentino es un número y no importa si ajusta con pobreza, con hambre, con aumento de la mortalidad infantil, es un número. Es preocupante porque eso es lo que está destilando el conjunto de las políticas que está planteando el gobierno nacional hasta ahora. Bienvenido sea el aumento de las jubilaciones, pero ojo, que ese aumento de las jubilaciones no sea para desfinanciar, porque hay que bancar después. El blanqueo va a traer recursos por una sola vez. Después hay que bancar todos los años el pago de esas jubilaciones incrementadas. ¿Va a haber financiamiento o nos vamos a plantear nuevamente el endeudamiento permanente hasta que explote? Entonces, me parece que, yendo a tu pregunta, que es realmente importante, el rol de los trabajadores, de todos los trabajadores, de los del Estado, del sector privado, tiene que ser defender los derechos adquiridos, pero del conjunto de la clase trabajadora. Buenas noches. Mi pregunta es en relación a la política que se tomó en cuanto al acceso a divisas en su momento en el año 2011, si no me equivoco, es que entiendo que eran para cuidar nuestras reservas. ¿Qué otras opciones teníamos desde nuestra política económica para cuidar esas reservas
Digamos, ¿se ha analizado algunas otras opciones, además de, bueno, la que lógicamente se aplicó? Y, bueno, en relación, esa es mi pregunta. Sí, la opción era clara, la opción era salir a tomar ahorro externo. La opción era, primero, mi posición personal, y esto es, no necesariamente lo compartía con todos mis colegas del gobierno, es que un país como la Argentina, que genera dólares genuinos a través del trabajo de los argentinos que se exportan o a través de la sustitución de importaciones que se dejan de comprar afuera para producir localmente, esos dólares que el Banco Central no emite dólares, sino que emite pesos, tienen que utilizarse con fines reproductivos y que no pueden convalidarse que esos dólares se utilicen para meter abajo un colchón para atesorar. No identifiqué otro país en el mundo donde se ahorrara en una moneda que no fuera la nacional. Somos una rara avis. Acá lo tomamos como lo normal. Cobro el sueldo a fin de mes, voy y compro dólares. No existe. Ya que yo estaba obsesionada con eso. Entonces cada vez que teníamos unas reuniones internacionales con los banqueros centrales, ¿ustedes cómo hacen? ¿Ustedes cómo hacen? Con el único que me choqué es con el presidente del Banco Central de India, que decía que él tenía el mismo problema, pero que los hindúes compraban oro, que ahorraban en oro. Entonces estaba teniendo un agujero comercial enorme porque tenía que comprar oro afuera para que... Bueno, ¿y qué hicieron el año pasado? Le pusieron el cepo al oro. El año pasado dejaron de permitir que los hindúes compraran oro. ¿Por qué? Porque defendían sus excedentes, Entonces, primer punto, yo creo que el error fue no darnos cuenta y habernos anticipado que ese tipo de discusiones, porque en última instancia hay que discutirlo, porque uno se sienta en una mesa con cualquier persona de buena fe y termina reconociendo que es una locura que se estén usando los dólares escasos para ahorrar, ¿sí? Pero había que hacerlo no cuando empezaran a faltar los dólares, y se largó cuando empezaron a faltar los dólares. Entonces, esas prohibiciones en momentos de escasez son mucho más revulsivas, generan mucha más bronca y además son mucho más utilizadas para operar políticamente o para generarte golpes de mercado con el dólar ilegal, ¿sí? Ese es el primer tema. Yo no estuve de acuerdo que se volviera a abrir, como se abrió después de la devaluación, la posibilidad de volver a comprar en dosis homeopáticas dólares. En esas dosis homeopáticas, el año pasado se nos fueron 8.000 millones de dólares. Casi todo el swap con China se nos fue para que esos dólares, para que un grupo chiquito, porque es un grupo que en su momento no llegaba al 7% de la población, para los que tengamos proporción, ¿no? Más del 90% de los argentinos no compraba dólares, ¿sí? Un grupo chiquito de la población pudiera comprar. Entonces, este tema de la fuga es un tema estructural también que hace a la restricción externa y en algún momento lo vamos a tener que dar ese debate. Pero más allá de cómo evitar la fuga, está el problema que vos decís, se necesitan dólares genuinos para pagar importaciones, comprar bienes de capital, pagar las deudas del sector privado en el exterior, etc. Y ahí entonces era que había que salir a tomar ahorro externo, que la forma más genuina es con un crédito de China para hacer una obra de infraestructura o un crédito de China para hacer una nueva central nuclear. Ese es el más virtuoso. Pero eventualmente también había que tomar títulos, colocar títulos para conseguir dólares para financiar la actividad económica. El tema es que se tuviera el concepto, claramente el concepto, de que había que en el mientras tanto avanzar en las transformaciones estructurales para que maduraran esas decisiones y nos volviéramos a tener oxígeno en materia de abastecimiento de dólares. Pero además, teniendo en cuenta esto, es un contexto mundial muy complejo. Quiero decir, toda América Latina está en una situación complicada con la caída de las materias primas. Y nosotros tuvimos una ventaja, a diferencia de otros países de América Latina. Nosotros no habíamos dejado ingresar el capital especulativo.
O sea que no tuvimos huida de ese capital especulativo. Por eso me preocupa que ahora esté ingresando capital especulativo, que está ingresando con estas tasas de interés, está ingresando capital especulativo. Por eso todos los días cae un poquito el tipo de cambio y se aprecia el tipo de cambio, porque están entrando dólares. Pero esos dólares, de golpe y porrazo, se van y dejan tendal. Si la Reserva Federal decide aumentar la tasa de interés en su próxima reunión, esos capitales especulativos son fuertemente volátiles y son un factor disruptivo enormes para los países subdesarrollados, las economías emergentes. Entonces, yo creo que esta prohibición del ingreso de capital especulativo, esta limitación del ingreso de capital especulativo, fue una muy buena decisión de política económica. ¿Cuál fue la primera decisión que tomó el gobierno Sturzenegger cuando llegó al Banco Central? Eliminó todos los controles al ingreso y salida de capitales especulativos. Y eso para mí es fuente de problemas. Hasta el Fondo Monetario no recomienda eliminar los encajes en este momento, dado el contexto internacional. Y aquí no, porque el manual de la ortodoxia indica que yo veo mucha torpeza. Yo veo que no están analizando bien lo que está el contexto internacional, la relación de fuerzas. Sí, preguntarte, son dos consultas. Una, la referencia al año 55, ¿puede ser lo que se llamó el Plan Previch, por ejemplo? Y la segunda, está bien pagarle a los jubilados y con este proyecto parece que habría apoyo a las pymes. ¿Justifica tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y vender las acciones? El Plan Previch es tal cual. Yo el otro día, cuando tenía que hacer ese repaso en una charla, tomé lo que decía el Plan Previch, porque a Previch, justamente Previch es el que demonizó la herencia del peronismo. Previch es el que hizo el plan de la Revolución Libertadora. Y cuando uno lo lee, hace una descripción de la realidad que no tiene nada que ver con las condiciones objetivas de la realidad. El Plan Previch es esa, la propuesta de política económica que yo lo leía y pensaba en esta crítica descarnada que está haciendo el gobierno actual respecto a las herencias. Eso es así, es el Plan Previch. Y la otra, con respecto al Fondo de Sustentabilidad. Yo creo que hay un equívoco, que lo escucho mucho, y lo escuchaba hoy al ministro de Economía, que insistía en que nosotros habíamos rifado, mal utilizado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y que pasa por pensar que la única forma de tener un sistema de seguridad que se sostenga en el tiempo es si hay un mercado de trabajo donde hay aumento de la ocupación, donde hay aumento de los salarios, donde hay blanqueo de los trabajadores y por lo tanto aumenta la masa de recursos que financian la seguridad social. Esa es la única forma genuina. Cuando el proceso de financiamiento de la seguridad social de los 90 había llegado al punto tal que solamente el 30% de los recursos venían del mercado de trabajo y el 70% venía de otro tipo de impuestos. Eso se dio vuelta, ahora es al revés, ahora es casi el 70% que viene de los aportes y las contribuciones y el 30% de la recaudación general. Ahora, cuando se criticaba, por ejemplo, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utilizaba para financiar obra pública, ahí uno discutía qué más generador de empleo y por lo tanto de recaudación genuina que la obra pública. El Fondo de Sustentabilidad está muy bien que se utilice para promover la inversión y la actividad productiva y la mejora del mercado de trabajo. Ese es a mi juicio, obviamente bien administrado. De hecho, se administró muy bien porque aumentó en no sé cuántas veces. Entonces, ¿qué es darle rentabilidad al Fondo de Sustentabilidad? ¿Volver a invertir en bonos o en acciones de Estados Unidos como tenían las AFJP? Entonces,
Yo no vi la ley ómnibus, pero se está discutiendo, entre otras cosas, porque lo que leí entre líneas, es que se está diciendo esto, cómo se va a utilizar el fondo de sustentabilidad. Ahora, si nuevamente se le va a plantear que se valorice con aplicaciones financieras y no en áreas que generan mayor crecimiento del empleo, mejora de los salarios y mejora de la formalización, la seguridad social no va a ser sustentable. Entonces, insisto, no está muy definido qué se va a utilizar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, va a depender también de cuánto recauden, pero hay que sostener la moratoria, el proceso de inclusión que tuvo la moratoria, la recuperación de lo que va a significar ahora los juicios, los que están con sentencia, los que no están en juicio, es mucha plata. Entonces, no sea cuestión que alcance para un año, para 2 años y después qué. Mire, yo vender las acciones, no me obcecaría con vender las acciones. Yo en su momento, cuando se discutió, no me emperro, decir, no, nosotros tenemos que ser accionistas del Banco Macro. Yo creo que si el vender las acciones generan un ingreso que pueden ser aplicados a un fin reproductivo, vendería las acciones, sinceramente. No me parece, no es lo que más me preocupa. No es lo que más me preocupa. Bueno, es importante, digamos, la transmisión de ideas entre nosotros y Mercedes, pero para ir concluyendo, serían las últimas 2 preguntas, así que no sé quién. Tengo uno. Hola. Sí. Hoy nombró al plan Previch de Raúl Previch. También yo recuerdo, en mi infancia sufrimos el Rodrigazo en la familia. En mi juventud, en mi adolescencia sufrimos Martínez de Dios. Justo todo lo que iba a preguntar me lo fue contestando. Habría que, a los que no lo sufrieron, a los que no lo leyeron, fue un plan nefasto bajo dictadura militar. Yo creo que, no creo en casualidades, yo creo en causalidades. Sinceramente, yo creo que hay poderes económicos mundiales que van por los países. Ya no son los golpes de Estado clásicos que se hacían a través de la Fuerza Armada. Hoy vienen por el Estado, pero a través de la política. Así que muchas veces también se dijo en este país que uno tenía el cargo y el otro el poder. Los ministros de Economía tenían más influencia que los presidentes. En otras épocas un poco más soberanas, los presidentes dictaban las políticas económicas. La pregunta es la siguiente. Me gustaría que usted pueda decirme, porque siempre es un dilema, cómo romper estructuras mentales de colonización. Uno es que Argentina piensa en dólares. Hoy nombro a India, una era esa. ¿Cómo podría ser para intentar cambiar que el argentino pueda ahorrar en otra cosa que no sea en moneda extranjera, dólar? Sin saber, porque nunca lo dice Estados Unidos, que tiene el déficit fiscal más grande del mundo, que está subsidiado por todos los países subdesarrollados a los cuales le hace sangría. La otra estructura mental que me interesaría saber si se puede romper es que nosotros empecemos a distinguir entre relato y hechos, sea de cual fuera el relato. Porque en los últimos 12 años se impuso el discurso del miedo, que este país iba a estallar, iba a estallar, iba a estallar. Pasaron varias crisis, cayeron bancos ingleses, norteamericanos, cayeron hipotecas, cayeron países europeos, todos aquellos que nos daban lecciones de economía. Y a Argentina no le pasó nada. Esas son mis dudas. Una opinión. ¿Cómo podemos romper esas 2 estructuras mentales? De poder ahorrar en otra cosa que no sea en dólar y cómo aprender a distinguir bien entre el relato y los hechos. Gracias. Sí, es la batalla cultural, ¿no? Yo no creo que haya otra forma que no sea a través del trabajo político, sinceramente. Cuando nosotros decidimos
en la Argentina en el año 2011 restringir la compra de dólares para ahorro, me acuerdo que un funcionario brasilero de primer nivel me dijo: Mercedes, qué suerte que ustedes estén dando este debate con la sociedad, porque nosotros no entendíamos lo que estaban haciendo. Y yo pensaba, qué debate, me están caceroleando todos los días, no estamos debatiendo nada. Fue a los bifes y con costos políticos importantes. Entonces, yo creo que tanto hemos logrado durante estos 12 años en términos de transformación productiva, social, de inclusión, de recuperación de derechos, etcétera, pero lejos estamos de haber ganado la batalla cultural. Y ese pensamiento ortodoxo, liberal, que impregna tanto el sentido común. El sentido común sigue quizás pensando que el problema de la inflación en la Argentina es la emisión monetaria. Y por más que el Banco Central haya bajado en casi 20 puntos la emisión monetaria y tenemos inflación récord, no asocia. Entonces, yo creo que es un trabajo enorme de persuasión, de comunicación, de esta organización. Lo de los jóvenes es fundamental. La participación de los jóvenes es fundamental, porque los jóvenes vienen con menos taras ideológicas de las que venimos muchos de nosotros. Y el tema de cambio, lo que este patrón de ahorro del dólar, creo que hay que encararlo en forma integral, no solamente con la prohibición, sino también con la generación de alternativas de ahorro para los argentinos en su propia moneda y que le permitan realmente ahorrar y que no se evapore en el tiempo. Un tema es la inflación, ¿sí? Es trabajar para que la Argentina tenga niveles de inflación más razonables. Y otra cosa eran las alternativas de ahorro. Yo recuerdo que cuando estaba en el Banco Central, justamente dando esta discusión, los agarraba a los de YPF y decía: yo necesito que ustedes saquen un título de YPF. Y salió el famoso bono YPF, ¿se acuerdan? Y yo me metí en eso porque pensaba eso. La verdad que le estamos diciendo a la sociedad que no puede comprar dólares y no le estamos ofreciendo nada a cargo. Y YPF era la camiseta de todos y lo que significaba, etcétera, y se creó algo, un título minorista que fue muy exitoso y dio buena rentabilidad. Entonces, me parece que hay que trabajar en forma integral, que tiene que ver con la generación de alternativas de ahorro en pesos, con toda una reforma más amplia que tiene que ver con la cuestión jurídica. Cuando se discutió la modificación del Código Civil en Argentina, también fue todo un debate acerca de las deudas en dólares, la posibilidad de comprar propiedades en una moneda que no fuera la nacional. El mercado inmobiliario, por lo menos en las grandes ciudades, está dolarizado. Y eso se permitió desde el Estado. Nosotros lo que pasa es que tuvimos el 1 por 1. Si durante 10 años le dijimos a la sociedad que un peso era igual a un dólar, eso hay que desmontarlo. Pero se necesita mucha continuidad y se necesita una acción coordinada en todos los frentes. Por eso son importantes, me parece fundamentales este tipo de reuniones y sobre todo la participación de los jóvenes en esta tarea, ¿no? Bueno, acá porque ahí está. Yo más que nada era siguiendo la pregunta que había hecho él, cuando le preguntó sobre las medidas si había otras alternativas a tomar al cepo. Yo lo que le quería preguntar es si hoy, situándonos, digamos, después de haber tomado esa medida, ¿cómo consideraba los resultados que tuvo? Y si digamos, porque muchas veces quizás el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Si hoy en día sigue pensando eso, lo mismo también en la respuesta que le daba de por ahí que es necesaria la prohibición, aunque también acoplada de otras medidas. Si cree que de todas formas la medida fue acertada o si bueno, hay una
una evaluación crítica sobre los resultados que arrojó esa medida. Sí, yo creo que ahí hay una cosa que es fundamental tener en cuenta. La decisión de colocar la restricción a la compra de dólares, el famoso cepo, no fue lo que generó que faltaran dólares, fue al revés. Cuando empezaron a faltar los dólares, se tomó la decisión de priorizar cuáles iban a ser los usos de esos dólares escasos. Entonces, yo ahora, uno con el diario del día después, plantea tantas cosas que hubiera encarado antes para no llegar a esta situación de insuficiencia de dólares. Pero puesta frente a esta situación de insuficiencia de dólares, tomaría la misma decisión. Porque la alternativa, ¿cuál era? La que tomó el gobierno, la devaluación y el endeudamiento. Quiero decir, frente a la ausencia de dólares, vos tenés el ajuste tradicional, ¿cuál era? Te faltaban los dólares, se devaluaba, la demanda caía porque estaba tan caro el dólar que nadie compraba más un dólar por un tiempo. Nos pasó, lo hizo el gobierno kirchnerista en enero del 2014. Se devaluó, bajó un poquito, un tiempo la demanda de dólares y después volvió a crecer, pero tuvimos inflación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la alternativa, lo que uno tiene que pensar es que estos son remedios que no pueden quedarse para siempre, que son remedios transitorios frente a otras decisiones de política que siempre, como decía al principio, tienen ganadores y perdedores. Entonces, el cepo, ¿a quién le complicó la vida? Por lo menos lo que fue en la primera etapa, a los que ahorraban en dólares. Pero se privilegió que estuvieran los que para las empresas que tenían que importar. Después empezaron a faltar más y ahí sí, cuando empiezan a faltar dólares para la importación, ya es más complicado. Por eso era la urgencia de salir a tomar ahorro externo y por eso es que se empezaron a resolver temas como los del Club de París, que teníamos pendiente y se empantanó todo con los fondos buitre. Pero la perspectiva del gobierno nacional era que sí, que había que salir, que ya no se podía seguir pagando deuda con reservas porque las de reservas habían bajado a un nivel que teníamos que salir a tomar recursos en el exterior. Entonces, mirado en perspectiva, uno tendría que decir, bueno, la alternativa en ese entonces a la restricción a la compra de dólares hubiera sido o una fuerte devaluación o hubiera sido salir a endeudarse para financiar la fuga. Y yo creo que esa es la peor de las alternativas. Ahora, también es cierto que esta decisión de restringir el mercado de dólares tiene una contracara muy perturbadora, que es el mercado ilegal del dólar. Y esta idea fija y esta tapa de los diarios, por eso decía que tenía gran capacidad desestabilizadora también, tener todos los días pendiente de qué pasa con el dólar ilegal y que eso genera expectativas de inflación, genera expectativas de devaluación, genera expectativas muy perturbadoras para el funcionamiento de una economía. Entonces tenían que ser abordadas con distintos instrumentos que yo los pensé, un desdoblamiento transitorio del tipo de cambio. Quiero decir, había alternativas, pero siempre tratando de evitar esta fuerte devaluación que, insisto, ya se comió parte del ajuste, la inflación, y ya están muchos nuevamente reclamando que a fin de año tiene que haber otra devaluación. Y cuando entramos en esa lógica, es un callejón sin salida. Perdón, Mercedes, te vamos a robar una más para que no se enoje ninguna compañera. Bueno, vamos con la última pregunta. Gracias. Buenas noches. Con respecto al decreto que salió con la modificación del presupuesto de 2016, que salió el 24 de mayo, donde se le quitó, digamos, se modificó el presupuesto quitándole 66 millones de pesos a las universidades. Es de esperar que continúen estas medidas de financiamiento de las universidades públicas, de la educación en general, sobre todo cuando está direccionado esa quita a gastos comunes, que era lo que decía en la modificación, ¿no es cierto? Sí, es muy preocupante lo que está pasando con las universidades, sobre todo con un conjunto de universidades que se han creado en los últimos años en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires,
que tienen un rol de inclusión social fantástico. Estamos teniendo universidades del conurbano de bonaerense, donde hay 80% de primera generación de estudiantes universitarios. Con un trabajo fantástico que se viene desarrollando y hoy están absolutamente desfinanciadas. Conozco bastante porque trabajo en una de ellas, pero interactúo con las otras y están, porque eso se sumó el aumento de las tarifas que dejó en situación crítica para la operatividad diaria de las universidades. Se le sumó ahora esta restricción donde hay universidades que no están recibiendo los recursos desde diciembre. Entonces, están todas muy movilizadas. Creo que también va a ser parte de esta disputa y de esta capacidad que tenga la movilización popular. No solamente fue muy importante la movilización que hubo en Buenos Aires por defensa de la educación pública, porque fue masiva y no estaban solamente los de las universidades, estaba gran parte de la sociedad participando. Yo creo que va a ser fruto también de la lucha, pero difícil porque en esto también se advierte una gran animosidad respecto a lo público. El actual presidente, cuando era candidato, habló con mucho desprecio de las universidades públicas. Entonces, insisto, este desvío de recursos no es casual, tiene que ver con este deterioro de lo público y de lo público que además que genera conciencia crítica como son las universidades, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría que todos le brindemos un aplauso a Mercedes por toda su predisposición. Gracias por venir y te esperamos otra vez. Bueno, además, no los quiero aburrir, pero en primer lugar me gustaría comentarle algunas cosas. Nosotros desde la Secretaría de Juventud, digamos, estamos encarando un poco este camino de recorrer, digamos, la capacitación y convocar a distintos sectores de la sociedad, no solamente, digamos, al sector de empleados públicos, sino que también convocamos a estudiantes, al sector de políticos y demás. Y bueno, un poco la idea es transmitirle, digamos, esta iniciativa a la Secretaría de la Juventud y convocarlos a que en la próxima estén ustedes y traigan a más gente, porque bueno, un poco, como decía Mercedes, digamos, la única salida es la batalla cultural y para eso tenemos que interiorizarnos, discutir, dar la discusión interna, creemos que es esencial. En esa búsqueda, para mí es esencial agradecer en primer lugar a UPCN en general, por el apoyo brindado a la Secretaría de la Juventud y la libertad para encarar este tipo de eventos. En segundo lugar, me gustaría, bueno, lógicamente agradecer a todos ustedes por estar acá, agradecer al Proyecto Nacional de Desarrollo, del cual soy parte y los cuales han gestionado, digamos, el contacto con Mercedes, que para nosotros fue muy importante. Y bueno, por último, me gustaría agradecer a Mercedes especialmente por toda su predisposición y bueno, y su predisposición para estar acá con nosotros y su amabilidad. Tengamos presente que es la persona que manejó la política monetaria del país durante 3 años y pico. Y hoy está acá hablando para nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos de nuevo y esperamos contar con el apoyo nuevamente.